Fuerzas federales capturaron a 10 personas, entre ellas a José Guadalupe N., alias el M4, presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación y coordinador de actividades criminales en los estados de Nayarit y Tlaxcala. La reconstrucción de aquella madrugada comienza antes del amanecer, cuando Tepic parecía contener la respiración. Las avenidas todavía estaban oscuras. En algunos puntos, los semáforos cambiaban de rojo a verde sin que ningún vehículo cruzara. El aire húmedo de Nayarit arrastraba el olor de la tierra mojada, del concreto frío y de los primeros puestos que apenas comenzaban a encender fogones. Desde lejos, la ciudad parecía dormida, pero en distintos puntos de Tepic y Xalisco, 7 domicilios ya estaban marcados sobre mapas, fotografías satelitales y carpetas de investigación. No era un operativo improvisado, no era una patrulla que había seguido por casualidad a un vehículo sospechoso, era el resultado de días de vigilancia, cruces de información, movimientos discretos y seguimiento de personas que, según las autoridades, formaban parte de una estructura criminal ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. En una pantalla aparecían 7 puntos, 7 casas, 7 entradas, 7 posibilidades de que alguien escapara si una sola puerta se abría antes de tiempo. Por eso la instrucción era clara: nadie entraba solo, nadie se adelantaba, todos los equipos debían moverse al mismo tiempo. En el centro de aquella operación estaba un nombre que para muchos todavía no era conocido fuera de los informes de inteligencia: José Guadalupe Ahumada Villegas, alias el M4. Las autoridades lo identificaban como un presunto operador criminal con influencia en Nayarit y Tlaxcala, y con conexiones que también alcanzaban Puebla. No era presentado como una figura decorativa ni como un simple mensajero. Los reportes oficiales lo colocaban dentro de una estructura relacionada con homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, movimiento de armas, robo de transporte y extracción ilegal de hidrocarburos. Una red capaz de ganar dinero con el miedo, una red que podía tocar carreteras, negocios, bodegas, rutas de combustible y colonias completas, y una red que, según la lectura de las autoridades, había comenzado a moverse con mayor fuerza después de la captura de Audias Flores Silva, el jardinero, uno de los nombres más importantes del CJNG en la región. La caída de El Jardinero había dejado un espacio. En el crimen organizado, los espacios vacíos no duran mucho. Siempre aparece alguien dispuesto a ocuparlos. Siempre hay un segundo mando que comienza a recibir llamadas. Siempre hay un operador que deja de esperar instrucciones y empieza a repartirlas. Siempre hay un hombre que cree que el momento le pertenece. Mientras Tepic dormía, las unidades federales avanzaban sin sirenas. Algunas llevaban las luces apagadas hasta los últimos metros. Otras se detuvieron en calles secundarias para evitar que el ruido de los motores alertara a quienes estaban dentro de los domicilios. Los elementos revisaron chalecos, radios, cámaras corporales y armas. La madrugada estaba cargada de esa tensión que no se ve, pero que pesa sobre los hombros. En cada vehículo se repetía la misma información: objetivo, acceso principal, posible salida trasera, número estimado de personas, vehículos observados durante la vigilancia, riesgo de armas largas, posibles teléfonos y documentos que no debían ser destruidos. La prioridad no era solamente detener, también había que preservar la evidencia. Un arma puede contar una parte de la historia, un teléfono puede contarla completa. Los equipos se dividieron. En una de las calles, una camioneta de la Marina se detuvo a unos metros de una vivienda con portón metálico. El motor quedó encendido. Durante unos segundos no ocurrió nada. Solo se escuchó el zumbido lejano de un transformador y el ladrido de un perro que había detectado movimiento. Los elementos descendieron, botas contra el pavimento, chalecos ajustados, manos firmes, miradas clavadas sobre puertas y ventanas. En otro punto de Tepic, un segundo grupo rodeó una propiedad con vehículos estacionados al frente. En Xalisco, otro equipo tomó posiciones sobre una calle estrecha donde una fuga en automóvil podía convertirse en una persecución entre viviendas. Todo dependía del tiempo. Si alguien dentro de uno de los domicilios alcanzaba a enviar un mensaje, las otras casas podían vaciarse en minutos. Si alguien gritaba desde una azotea, podía iniciar una cadena de huidas. Si alguien destruía un teléfono, quemaba papeles o arrojaba documentos al drenaje, una parte de la investigación desaparecía. La cuenta regresiva terminó. Las órdenes llegaron por radio. Los 7 equipos avanzaron. En uno de los domicilios,
La entrada debió concentrar toda la tensión acumulada. El primer golpe contra un acceso metálico habría retumbado en la calle con un sonido seco y pesado. Dentro, cualquier luz encendida, paso acelerado o mueble arrastrado podía ser interpretado como una reacción ante la llegada federal. El segundo impacto abrió el paso. Las voces federales llenaron la casa. Órdenes cortas, manos visibles, nadie se mueva, al suelo, tras el acceso, el ambiente doméstico de cualquier vivienda, humedad, café recalentado, tabaco frío, ropa sobre una silla o teléfonos conectados habría contrastado con la velocidad de los uniformados asegurando habitación por habitación. Puertas laterales, patios y posibles salidas tuvieron que ser asegurados antes de iniciar la búsqueda de indicios. La operación tenía que controlar cada metro antes de comenzar a buscar evidencias. En otras propiedades, cualquier resistencia del portón o movimiento hacia la parte trasera habría activado a los elementos colocados en el perímetro. El despliegue estaba diseñado para impedir que una persona pudiera perderse entre callejones, saltar bardas o salir en un vehículo sin ser detectada. El cerco había sido diseñado precisamente para eso: cerrar antes de entrar, cerrar antes de golpear, cerrar antes de que el objetivo comprendiera que la ciudad alrededor ya estaba ocupada por fuerzas federales. En un tercer domicilio, los agentes encontraron armas largas. No estaban en una fotografía ni en una conversación interceptada. Estaban ahí, dentro del inmueble, convertidas en evidencia material. Cada una fue asegurada, fotografiada, etiquetada y retirada bajo cadena de custodia. 3 armas largas terminarían formando parte del inventario oficial. También fueron asegurados 3 vehículos, pero el operativo no se limitó a aquello que podía verse. Desde una cochera, los equipos comenzaron a localizar teléfonos celulares, documentos, equipos de comunicación y otros indicios, objetos pequeños, algunos aparentemente comunes, que podían adquirir un valor enorme dentro de una investigación. Un contacto guardado con un apodo, una fotografía enviada desde una carretera, una conversación sobre una entrega, una ubicación compartida, un registro de llamadas, una imagen de placas vehiculares, un documento con nombres y cantidades, un recibo, una transferencia, una dirección que conecta Nayarit con Tlaxcala, otra que abre una línea hacia Puebla. Para las autoridades, cada dispositivo podía contener el mapa real de la célula. Mientras los peritos comenzaban a trabajar, los detenidos eran separados. 10 personas quedaron bajo custodia durante los 7 cateos. Entre ellas estaba José Guadalupe Ahumada Villegas, señalado como el M4. Su captura no se produjo en medio de una carretera ni después de una persecución de alta velocidad. Fue el resultado de una operación cerrada, simultánea y construida para quitarle a la célula su principal ventaja, la capacidad de avisarse entre sí. Durante años, muchas estructuras criminales sobrevivieron, porque un informante alcanzaba a llamar antes de que llegaran las autoridades. Un teléfono sonaba, una puerta trasera se abría, una camioneta arrancaba, un objetivo desaparecía antes del primer golpe. Esta vez, 7 puertas fueron golpeadas casi al mismo tiempo. La red no tuvo minutos para reorganizarse, no tuvo tiempo para mover vehículos, no tuvo tiempo para vaciar todas las propiedades, no tuvo tiempo para borrar cada rastro. La noticia comenzó a crecer durante el 19 de julio. Primero se conoció el balance del operativo: 10 personas detenidas, armas, vehículos, teléfonos, documentos y 7 inmuebles intervenidos en Tepic y Xalisco. Después apareció el nombre, el M4, y con el nombre llegó el verdadero peso de la operación. Omar García Arfuch destacó públicamente la captura y explicó que el detenido era considerado un operador del grupo criminal con presencia en Nayarit, Puebla y Tlaxcala. También señaló que habría adquirido relevancia después de la captura de El Jardinero. Esa frase cambió la lectura completa del operativo. Ya no se trataba únicamente de 10 personas detenidas dentro de 7 casas. Se trataba de una posible reconfiguración interna de una estructura que intentaba conservar rutas, contactos, dinero y control territorial. Después de perder a uno de sus principales dirigentes regionales, la captura de El Jardinero había sido un terremoto dentro del grupo, y después de cada terremoto criminal aparecen movimientos que no siempre se ven de inmediato, mandos que cambian de teléfono, operadores que cambian de domicilio, vehículos que dejan de circular, otros que aparecen en nuevas rutas, personas que comienzan a tomar decisiones que antes no les
correspondían. El M4, según la información oficial, habría sido uno de esos operadores cuya importancia creció después del golpe contra él. Jardinero no significa necesariamente que hubiera sido nombrado sucesor formal, pero sí significa que estaba bajo la mirada de las autoridades, que sus movimientos importaban, que sus contactos importaban, que los inmuebles relacionados con su célula importaban, y que alguien consideró necesario coordinar 7 cateos para capturarlo junto con otros 9 presuntos integrantes. Dentro de los domicilios, los peritos continuaban trabajando. El olor a polvo levantado por las entradas forzadas se mezclaba con el plástico de las bolsas de evidencia. Los teléfonos eran colocados sobre superficies limpias antes de ser embalados. Los documentos eran revisados sin alterar su orden. Las armas permanecían descargadas y aseguradas. Cada vehículo era inspeccionado. En operaciones de este tipo, el silencio después de la entrada puede ser más importante que el estruendo inicial. Cuando las puertas ya están abiertas y los detenidos están bajo custodia, comienza otra batalla. La batalla por entender la red. ¿Quién llamaba a quién? ¿Quién movía los vehículos? ¿Quién administraba propiedades? ¿Quién manejaba dinero? ¿Quién daba instrucciones? ¿Quién tenía contacto con otros estados? ¿Quién podía avisar sobre operativos? ¿Quién facilitaba combustible? ¿Quién recibía armas? ¿Quién se encargaba de amenazar? ¿Quién controlaba una ruta? ¿Quién aparecía públicamente como comerciante, transportista o propietario, mientras en privado colaboraba con una estructura criminal? Nada de eso se resuelve solamente con una fotografía de los detenidos. Se resuelve revisando datos, comparando números, reconstruyendo horarios, ubicando antenas telefónicas, analizando documentos, siguiendo vehículos, y preguntando por qué 7 inmuebles distintos formaban parte de una misma operación. Las autoridades calcularon una afectación económica superior a 4 millones de pesos. Esa cifra incluía bienes asegurados durante los cateos, pero el daño más importante para la célula podía ser otro: la pérdida de seguridad, la certeza de que sus domicilios estaban identificados, la sospecha de que alguien había hablado, la duda sobre cuánto sabía el gobierno, porque cuando una estructura criminal sufre 7 cateos simultáneos, la pregunta interna no es solamente quién fue detenido, la pregunta es quién entregó las ubicaciones, quién fue seguido, qué teléfono estaba intervenido, qué vehículo condujo a los agentes hasta una casa, qué reunión fue observada, qué mensaje permitió conectar Tepic con Xalisco, y cuántos nombres más estaban ya dentro de las carpetas. La desconfianza puede destruir una organización desde adentro. Un operador deja de contestar, otro cambia de número, un tercero desaparece por miedo a ser el siguiente. Los responsables de mover dinero suspenden pagos. Los encargados de vehículos abandonan unidades. Los enlaces de otros estados se alejan. La red comienza a romperse no solo por las detenciones, sino por el pánico. Eso explica por qué los teléfonos y documentos pueden resultar más peligrosos para una organización que las propias armas aseguradas. Las 3 armas largas representan capacidad de fuego, los teléfonos representan memoria, y una memoria digital puede contener meses de movimientos. En Nayarit, la noticia golpeó con fuerza porque la operación se desarrolló en Tepic y Xalisco, zonas urbanas donde las actividades criminales pueden ocultarse detrás de fachadas normales. Una casa con cortinas cerradas, una cochera con un vehículo común, una habitación convertida en punto de reunión, un teléfono utilizado para coordinar movimientos, un documento guardado dentro de un cajón. Desde afuera, nada necesariamente revela la dimensión de lo que las autoridades investigan, hasta que llegan los cateos, hasta que las calles se llenan de unidades, hasta que las puertas quedan abiertas, hasta que los vecinos observan desde ventanas y preguntan quién vivía realmente a unos metros de sus casas. En Xalisco, el sonido de las unidades rompiendo la madrugada debió sentirse como una advertencia. En Tepic,
Los movimientos simultáneos demostraron que la operación no estaba concentrada en un solo objetivo. La intención era tocar varios puntos de la estructura al mismo tiempo, capturar personas, asegurar propiedades, impedir fugas, recuperar evidencia y dejar a la célula sin la posibilidad de destruir todo lo que pudiera comprometerla. La participación de la Marina, la SSPC y la FGR también revelaba el nivel de coordinación. La Marina aportó capacidad operativa, la SSPC, información e inteligencia, la FGR, el soporte ministerial y las órdenes judiciales necesarias para entrar legalmente a los inmuebles. Un cateo no es simplemente derribar una puerta, requiere una investigación previa, requiere datos presentados ante un juez, requiere justificar por qué existen indicios dentro de un domicilio, requiere planear el aseguramiento de personas y objetos para que el caso pueda sostenerse después en tribunales. Por eso cada fotografía, cada etiqueta y cada registro importa. Una cadena de custodia mal realizada puede debilitar un expediente. Un arma sin registro correcto puede ser cuestionada. Un teléfono manipulado sin protocolo puede perder valor probatorio. La espectacularidad dura minutos. El proceso judicial puede durar años. Cuando el M4 fue puesto a disposición de la autoridad, comenzó una etapa distinta. Ya no era el hombre presuntamente protegido por una estructura regional, era un detenido sujeto a investigación. Los otros 9 capturados también tendrían que enfrentar audiencias, defensas y acusaciones específicas. La autoridad tendría que demostrar qué papel desempeñaba cada uno. No basta con detenerlos juntos. No basta con asegurar inmuebles, no basta con señalar una relación con el CJNG. Cada acusación debe construirse con indicios, peritajes, testimonios y documentos. Pero políticamente, el golpe ya estaba dado. Arfuch podía presentar la operación como una demostración de continuidad. Primero cayó el jardinero, después uno de los operadores que habría ganado relevancia tras su captura. El mensaje era evidente, el gobierno estaba intentando seguir la cadena, no conformarse con un solo nombre, porque detener a un dirigente, sin perseguir a quienes reorganizan la estructura, puede producir únicamente un cambio de mando. El negocio continúa, las rutas continúan, las extorsiones continúan, los vehículos cambian, los teléfonos cambian, pero la organización sobrevive. La operación contra el M4 intentaba romper esa lógica, golpear al operador, golpear a la célula, golpear los inmuebles, golpear los vehículos, golpear las comunicaciones, golpear la documentación y mostrar que el reacomodo posterior a El Jardinero también estaba siendo vigilado. La conexión con Tlaxcala y Puebla ampliaba todavía más la historia. Nayarit no era un punto aislado. Según las autoridades, la célula mantenía operaciones o influencia más allá del estado. Eso abre preguntas sobre rutas terrestres, transporte de mercancías, movimiento de combustible, distribución de drogas y enlaces con otras estructuras. Entre Nayarit y el centro del país hay cientos de kilómetros de carreteras, camiones, casetas, bodegas, patios industriales, gasolineras, empresas de transporte, vehículos que pueden cruzar varios estados sin llamar la atención. Si una célula participa en robo de transporte y extracción ilegal de hidrocarburos, su funcionamiento requiere algo más que hombres armados. Necesita información, necesita compradores, necesita lugares para almacenar, necesita rutas, necesita documentación, necesita personas capaces de mover mercancías sin despertar sospechas, necesita dinero para pagar protección, combustible, vehículos y comunicaciones. Por eso la investigación podía crecer mucho más allá de las 10 detenciones iniciales. El aseguramiento de documentos e indicios podía revelar empresas, propiedades o contactos. Los vehículos podían ser sometidos a revisión de placas, números de serie, trayectos y registros. Los teléfonos podían mostrar relaciones con personas que no estaban dentro de las 7 casas, y los inmuebles podían conducir a propietarios,
arrendatarios, prestanombres o administradores. En el crimen organizado moderno, el hombre con el fusil es solo una parte. Detrás hay contadores, conductores, encargados de logística, personas que consiguen viviendas, personas que compran teléfonos, personas que registran vehículos, personas que reciben dinero, personas que abren negocios, personas que lavan ganancias, personas que observan los movimientos de la policía. La captura de el M4 ponía bajo presión a todos esos posibles enlaces. Al caer la tarde, las imágenes del operativo comenzaron a circular. Armas largas colocadas para el registro oficial, vehículos asegurados, detenidos bajo custodia, fachadas intervenidas, el nombre de el M4 repetido en titulares, pero las fotografías no mostraban las horas anteriores, no mostraban a los equipos esperando en silencio, no mostraban los mapas con 7 puntos, no mostraban la tensión de entrar a una casa donde podía haber armas, no mostraban a los agentes revisando cada habitación, no mostraban a los peritos recogiendo teléfonos, no mostraban a los investigadores preguntándose qué encontrarían dentro de los dispositivos, no mostraban el momento exacto en que una estructura comprendió que varios de sus domicilios habían sido identificados. Ese fue el verdadero golpe psicológico, no una sola casa, 7, no un detenido, 10, no un arma, 3 armas largas, vehículos, comunicaciones, documentos e inmuebles. No un operativo casual, una intervención coordinada entre instituciones federales. La narrativa oficial colocó a el M4 dentro de la reorganización posterior a El Jardinero, y eso convirtió su captura en algo más grande que un cateo regional. La convirtió en una pieza de la persecución contra la estructura del CJNG en Nayarit. Una persecución que no terminó con la captura del primer mando, una persecución que avanzó hacia quienes podían heredar funciones, contactos o territorios. En el interior de la organización, la noticia debió sentirse como una grieta. Si el jardinero ya estaba detenido y ahora el M4 también había caído, alguien tendría que responder por las rutas, alguien tendría que recuperar los contactos. Alguien tendría que reemplazar los teléfonos asegurados. Alguien tendría que verificar qué documentos estaban en manos de la FGR. Alguien tendría que decidir si los inmuebles restantes seguían siendo seguros. Y alguien tendría que explicar cómo 7 domicilios fueron intervenidos sin que la célula reaccionara a tiempo. El miedo no siempre llega con disparos. A veces llega con una pantalla apagada, con un contacto que deja de responder, con una casa que ya no puede utilizarse, con una camioneta que aparece asegurada, con la noticia de que los federales tienen los teléfonos. En las horas posteriores, las personas vinculadas a la célula, que no fueron detenidas, pudieron haber sentido que cada llamada era peligrosa, que cada mensaje podía quedar registrado, que cada movimiento podía ser observado, que cualquiera de los 10 capturados podía decidir colaborar, que cualquiera de los documentos asegurados podía contener un nombre. Ese es el efecto expansivo de una operación de inteligencia. El operativo termina físicamente cuando las unidades se retiran, pero continúa dentro de la organización, continúa en las dudas, continúa en las sospechas, continúa en el silencio, continúa en las llamadas que nadie se atreve a contestar. Para los habitantes de Tepic, Ixtalisco, la operación dejaba otra pregunta. ¿Cuánto tiempo había funcionado aquella red detrás de puertas aparentemente comunes? ¿Cuántos vehículos habían entrado y salido? ¿Cuántas reuniones habían ocurrido sin levantar sospechas? ¿Cuántas personas habían sido amenazadas? ¿Cuántos transportistas habían pagado? ¿Cuántos litros de combustible habían sido extraídos o movidos? ¿Cuántas armas habían circulado antes de que 3 fueran aseguradas? La investigación tendría que responder. Por ahora, las autoridades presentaban un resultado concreto, 10 detenidos y una célula golpeada, pero también dejaban abierta una puerta mayor, la posibilidad
de que los dispositivos y documentos condujeran a nuevos cateos, a otros estados, a más inmuebles, a más vehículos, a personas con apariencia legal que pudieran estar sosteniendo las operaciones financieras y logísticas. La caída de el M4 podía ser el final de una etapa, o el comienzo de una operación mucho más grande, porque, cuando una autoridad captura a un operador, puede elegir entre anunciar el nombre y cerrar el caso, o utilizar todo lo asegurado para subir un escalón, buscar quién daba las órdenes, buscar quién recibía el dinero, buscar quién protegía las rutas, buscar quién facilitaba información, buscar quién estaba preparado para reemplazar al detenido. Arfucher presentó la captura como parte de una secuencia. El jardinero primero, el M4 después. La pregunta inevitable era quién seguía. En las oficinas donde comenzaron a revisarse los teléfonos, cada archivo podía convertirse en una ruta, una fotografía podía mostrar un rostro, una conversación podía señalar una fecha, una ubicación podía llevar a una bodega, un nombre podía conectar Nayarit con Tlaxcala, una transferencia podía abrir una investigación financiera, un contacto guardado bajo una inicial podía terminar frente a un juez. Las armas aseguradas ya estaban fuera de circulación, los vehículos ya estaban bajo custodia, los inmuebles estaban intervenidos, pero la información apenas comenzaba a hablar, y mientras los detenidos eran trasladados, la ciudad regresaba lentamente a su ritmo. Los puestos abrieron, el tráfico aumentó, las calles volvieron a llenarse, las casas cateadas quedaron marcadas por sellos, puertas dañadas y presencia federal. Para muchos vecinos, todo había ocurrido en cuestión de minutos. Para las autoridades, había sido el resultado de una investigación larga. Para la célula, podía representar meses de pérdidas. Para el M4, era el momento en que el supuesto crecimiento de su influencia terminaba frente a una operación que había cerrado 7 salidas al mismo tiempo. No hubo una advertencia pública, no hubo sirenas anunciando la llegada, no hubo oportunidad de reunir a la estructura. La madrugada cayó sobre 7 domicilios y, cuando amaneció, 10 personas estaban bajo custodia. Ese fue el golpe, no solamente capturar a un hombre, sino demostrar que la red que lo rodeaba ya había sido observada, que sus propiedades ya estaban identificadas, que sus vehículos podían ser asegurados, que sus comunicaciones podían ser analizadas, que la caída de El Jardinero no había detenido la investigación, y que cualquiera que intentara ocupar el espacio dejado por los mandos capturados podía convertirse en el siguiente punto marcado sobre el mapa: 7 casas, 10 detenidos, 3 armas largas, 3 vehículos, más de 4 millones de pesos en bienes afectados, una estructura vinculada presuntamente con homicidios, secuestros, extorsión, tráfico de drogas, armas, robo de transporte y huachicol, y un nombre que pasó de los informes de inteligencia a los titulares nacionales: el M4, el operador que, según las autoridades, había ganado relevancia después de la caída de El Jardinero, el hombre que, presuntamente coordinaba movimientos en varios estados, el objetivo que creyó moverse dentro de una red protegida, hasta que la Marina, la SSPC y la FGR golpearon 7 puertas al mismo tiempo. La operación terminó, la investigación no, porque ahora las autoridades tienen las armas, tienen los vehículos, tienen las propiedades, tienen los teléfonos, tienen los documentos, y en algún punto dentro de esos dispositivos puede estar escondido el nombre del próximo objetivo, el siguiente operador, la siguiente casa, la siguiente ruta, la siguiente captura. Mientras tanto, en Nayarit, la madrugada del operativo quedó convertida en advertencia, no importa cuántas
puertas protejan una estructura, no importa cuántos estados intente conectar. No importa qué nombre trate de crecer después de la caída de un jefe. Cuando 7 equipos reciben la misma orden al mismo tiempo, no hay llamada suficientemente rápida para detenerlos. No hay vehículo que alcance a salir de todas las casas. No hay teléfono que pueda borrar por completo una red. Y no hay vacío de poder que permanezca invisible para siempre.